Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer un tema importantísimo dentro de la geometría, que es el tema de vectores. Los vectores nos van a ayudar a comprender mejor todo lo que tenga que ver posicionalmente con los puntos en el espacio, con las rectas en un plano, o los planos en un espacio de 3 dimensiones. Inclusive nos van a ayudar también al armado de figuras geométricas, también en el espacio R cuadrado, que es el espacio plano, en el espacio R cubo, que es el espacio X, Y, Z, largo, ancho y espesor, del cual habitualmente vivimos todos nosotros. Y el tema de vectores ayuda muchísimo a la física en lo que se denominaría la comprensión de lo que son las magnitudes vectoriales. Magnitudes vectoriales en física, como por ejemplo el vector velocidad, el vector aceleración, el vector fuerza, como en dinámica, o también como en áreas de electromagnetismo, el campo eléctrico, el campo magnético. Son todas magnitudes de índole vectorial que se pueden asociar a estos objetos del cual vamos a hablar hoy, y en el cual lo vamos a identificar con un vector. ¿Qué es un vector? Desde el punto de vista geométrico, es un segmento orientado con un cierto sentido, con un punto de aplicación, que por lo general es el origen de coordenadas cartesianos que vamos a utilizar, y una dirección dada por las componentes del mismo vector. Las componentes X e Y en forma ordenada o en forma de par ordenado que me van a dar la dirección correcta del vector. Hablé del sistema de coordenadas, vamos a trabajar con vectores en el plano, o sea, en el plano R cuadrado, y es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar en esta posición en R cubo. Si quieren R cubo va a ser similar a lo que se trabaja en R cuadrado, pero vamos a trabajar principalmente en el plano. Para empezar a hablar de vectores o definir lo que es un vector, primero lo que vamos a trazar es un sistema de coordenadas cartesianos, como lo hacíamos cuando graficábamos funciones en análisis matemático. ¿Qué es un sistema de coordenadas? Bueno, sistema de coordenadas cartesiano, sabemos que es un sistema que tiene un eje de abscisas que lo llamamos X, y un eje ordenado que lo llamamos Y, que están dispuestos en forma perpendicular u ortogonal entre sí. Este sistema de coordenadas está por este eje de abscisa X, estoy trazando, y un eje perpendicular al mismo que lo llamamos Y. Bueno, muy bien. Entonces a este lo vamos a apodar como eje ordenado así. Y a esto lo vamos a apodar como eje de abscisa X. Por lo generalmente siempre es así, uno le puede poner la letra que quiera, ¿no? Pero bueno, X e Y son habitualmente por la jerga geométrico-matemática, en el cual siempre se los utiliza como los ejes de coordenadas de un sistema de coordenadas en el plano. A partir de ahí, tenemos bueno, lógicamente donde se usan los ejes de coordenadas, tenemos el origen de coordenadas, que es el punto donde se usan los ejes, y que desde ahí vamos a definir lo que es un vector. Vector, se dije que es un segmento orientado, tiene un punto de aplicación, en este caso va a ser el origen, y si es un segmento orientado, bueno, lógicamente, lo vamos a orientar de esta forma, poniéndole una flecha en su extremo. Empezamos de acá, como dice el cursor, y ahí es el punto de aplicación del vector. Pasamos el vector, y esto es un vector, esto es un segmento orientado. ¿Orientado por qué? Porque lógicamente tenemos una flechita que nos está indicando el sentido. Y además, esta flechita que hemos trazado, de la cual nosotros lo identificamos como el objeto vector, tiene sus direcciones. Su dirección está por sus componentes o sus coordenadas dadas por la componente X, que es la abscisa, y la componente Y, que es la ordenada. Bueno, entonces trazamos esto.
proyectamos desde el extremo del vector, donde está obviamente la flechita en forma perpendicular o ortogonal al eje X. Esto sería la componente A del vector. Y de la misma forma trazamos una proyección ortogonal o perpendicular desde la flechita hacia el eje Y, dando lo que se llamaría la componente Y del vector. En todo caso es la componente, la vamos a llamar B. Y ahí está. Bueno, ok. Las componentes A y B definen el vector B. Vector B es este objeto, es esta flechita, un segmento orientado, dado por una dirección dada por un par ordenado, ¿no? Donde la primera componente sería el valor de su abscisa y la segunda componente el valor de su ordenada. Ahí ve. Esto es un vector, punto. Ya está, así está definido en el espacio. Obviamente puedo trazar infinitos vectores en el espacio y cada vector está identificando un punto dado por estas coordenadas A y B. O sea que como existen infinitos puntos en el plano, puedo trazar infinitos vectores desde el origen de coordenadas. Eso es obvio. Pero bueno, ¿qué elementos tiene o de qué elementos compone un vector? Bueno, ya lo dije, el punto de aplicación, el sentido dado por la flecha y la dirección dada por las componentes A y B. Y también lo que se llama la intensidad, amplitud o norma del vector, que es la longitud del vector. O sea, el largo de este vector, que si uno tuviese una regla me dirían centímetros o metros o lo que sea, y el largo de ese vector me está indicando la intensidad del vector o la longitud o la norma del vector en el cual ahora vamos a calcular. Entonces, bueno, el vector se presenta así y vamos a definir lo que es la intensidad o la norma del vector. Ok, vamos a ver si podemos poner negro acá. Ah, listo. Norma del vector. ¿Qué es una norma del vector? Bueno, norma de B. Okay. ¿Qué es la norma del vector? Bueno, la norma del vector se define así. Módulo de B, o sea, también se puede el módulo de B, pero no es el módulo de los números reales, este es el módulo del vector, que es la longitud del vector. Y ahora vamos a ver cómo se define matemáticamente hablando. Esto no es otra cosa que lo que nosotros denominamos el famoso teorema de Pitágoras. ¿Por qué teorema de Pitágoras? Porque acá lo que nosotros observamos es que este es el vector y nosotros hicimos las proyecciones ortogonales sobre los ejes X e Y respectivamente. Si observamos muy bien atentamente en la dirección del cursor acá en el láser, vemos que lo que estamos marcando es un triángulo rectángulo. Rectángulo porque acá hay 90 grados, ¿no es cierto? Ya conocemos todo lo que es un triángulo rectángulo. Esto es un triángulo rectángulo donde observamos que esta es la hipotenusa, que es el, digamos, el lado más largo del triángulo. Y obviamente tenemos los catetos de este triángulo rectángulo, que está dado por esto, que es esta longitud, que sería la componente B del vector, y de la otro cateto está dado por esta longitud, que no es otra cosa que la componente A del vector, la componente abscisa. Bueno, si vemos y marcamos este triángulo rectángulo, conocemos el teorema de Pitágoras y sabemos que la longitud de esta hipotenusa no está, está dada por la famosa raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, va a ser la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. La raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado me va a dar la longitud de la hipotenusa. O sea que estamos aplicando el teorema de Pitágoras. Bueno, muy bien. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a poner una raíz cuadrada, si nos permite el zoom, aunque el zoom no es muy versátil para la escritura matemática.
pero bueno, intentaremos en lo posible hacerlo con bastante detalle. Bueno, estamos trazando una raíz cuadrada para que se vea bien la fórmula. Si estamos aplicando el teorema de Pitágoras para poder calcular la longitud de la hipotenusa. Esa longitud de la hipotenusa no es otra cosa que la longitud del vector, la cual define lógicamente la norma del vector. Bueno, ok. Entonces, esto es a al cuadrado. Ahora vamos a poner el cuadrado. El cuadrado. Bien. Ok. Vamos a poner el cuadrado, lógicamente, a cada uno de los términos. Y vamos a ponerle el cuadrado también a este. O sea, este es el teorema de Pitágoras. No es otra cosa que el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de las componentes, la suma de los cuadrados de los catetos, elevado a la raíz cuadrada me da la longitud de la hipotenusa, que sería el módulo de B. O sea, es más, vamos a poner módulo de B para que se sepa que es la longitud de la hipotenusa. Bueno, listo. Vamos a poner entre paréntesis que esto se trata del teorema de Pitágoras, como de costumbre. Vamos a poner el teorema de Pitágoras. Ahí está. Para recordar que es este famoso teorema, es el que me está definiendo la longitud del vector. Bueno, entonces la idea es para el módulo, la norma, la longitud del vector, digamos, calcularlo de esta forma, que es simplemente la mera aplicación del teorema de Pitágoras. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos es la longitud de la hipotenusa. Cerrando un poco las puertas por los ruidos ajenos. Y les comentaba esto del módulo, de la norma del vector. Y bueno, la pregunta de todos es la siguiente, ¿no? ¿Qué otros atributos tiene el vector? Bueno, el primer atributo es la norma. En segundo lugar, uno puede poner un vector, obviamente en forma de par ordenado, a ver, como si fuese un punto cualquiera del plano, pero también podríamos expresar cada una de estas componentes en función no solamente de la norma, sino también del ángulo que existe entre el vector y el eje X. Ese ángulo que lo vamos a demarcar es el ángulo que da la dirección del vector en el plano. Vamos a hacer esto, vamos a dibujarlo así. Este es el ángulo. Que hay entre el vector y el eje X. Lo vamos a llamar con las famosas letras griegas, alfa, beta, gamma, delta. Vamos a llamarlo alfa. Este es el ángulo que hay entre el vector y el eje X. Bueno, podemos representar
estas componentes A y B en función del módulo y del argumento angular, que es el ángulo alfa. Lógico que, bueno, uno tendría que tener los mínimos recursos de trigonometría ya incorporados. Y sabemos muy bien que si tenemos esos mínimos conocimientos, el lado A, en todo caso, que es la componente A del vector, no es otra cosa que el lado adyacente al ángulo alfa, y el lado B, que es la componente, digamos, Y del vector, es el lado opuesto al ángulo alfa. Y eso nos hace pensar en las famosas funciones trigonométricas coseno y seno respectivamente. Sabemos que el coseno no es otra cosa que es el lado adyacente sobre la hipotenusa. En este caso el coseno de alfa va a ser el lado A sobre la hipotenusa B. Y el seno de alfa no va a ser otra cosa que el lado opuesto al ángulo, que en este caso sería este, dividido este de acá, lado opuesto al ángulo alfa, dividido la hipotenusa B. Bueno, teniendo presente esas dos definiciones, uno puede expresar las componentes A y B en función de la norma del vector y del argumento angular. Bien. Bueno, bárbaro. Teniendo presente eso, entonces nosotros podemos poner las componentes del vector en función de la norma y el ángulo. O sea, vamos a poner así. A no es otra cosa que la norma de B por el coseno de alfa. Vamos a poner a alfa. Y B no es otra cosa B no es otra cosa, abajo, que la norma de B por el seno de alfa. ¿Y esto es por qué? Porque lo vuelvo a repetir, porque lógicamente el seno y el coseno se definen de esa forma. El coseno se define como el lado adyacente al ángulo alfa sobre la hipotenusa, o sea, A sobre el módulo de B, o la norma de B. Y el seno se define como el lado opuesto al ángulo alfa, que es el lado B sobre la norma de B. Entonces, despejando de esas dos definiciones, tanto A y B, nos quedan estas dos expresiones. A como es igual al módulo de B o la norma de B por coseno del ángulo alfa, y B va a ser la norma de B por el seno del ángulo alfa. Ahora vamos a poner alfa, así como lo hemos puesto con el lápiz. Ya que no tiene las letras griegas el Zoom. Lo escribimos nosotros con el mejor lujo de detalle. Bueno, acá tenemos justamente las componentes A y B en funciones de la norma y el argumento angular alfa. Así que el vector se puede expresar de esta forma. O sea, el vector se puede expresar de la forma AB, pero A se puede poner como B por el módulo de B por coseno de alfa y B se puede poner como módulo B por seno de alfa. Bueno, ¿qué otros atributos tienen? Bueno, también tiene otro atributo trigonométrico. Dependiendo del problema que yo tenga que resolver, muchas veces nos piden el ángulo que existe entre el vector B, y el eje X. Para sacar el ángulo alfa podemos seguir usando trigonometría. La trigonometría que podemos usar es evidentemente la siguiente. O sea, si nosotros
Ahora definimos la tangente de un ángulo alfa. La tangente de un ángulo alfa no es otra cosa que es el lado opuesto sobre adyacente. A través de la tangente de un ángulo alfa yo podría obtener el valor del argumento angular alfa. Y eso es fácil de hacer porque si yo sé que si tangente alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa, lo que debería hacer de estas dos expresiones que escribí al final, dividir miembro a miembro, en este caso b sobre a, y módulo de b por seno de alfa por módulo de b por coseno de alfa. Cuando hago esa división miembro a miembro de la segunda ecuación sobre la primera, me va a quedar que me va a quedar b sobre a igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Como seno de alfa sobre coseno de alfa se define como tangente de alfa, me queda que tangente de alfa es igual a sobre b. Y de esa expresión voy a poder despejar alfa. Eh, es fácil de comprobar de que si yo hago seno de alfa sobre coseno de alfa me va a dar tangente de alfa. Porque eso condice con la definición de lo que es la tangente de un ángulo, que es el lado opuesto al ángulo, en este caso sería B, sobre el lado adyacente al ángulo, que en este caso sería A. Si hago B sobre A es lo mismo que hacer seno de alfa sobre coseno de alfa. O sea que si hago B sobre A me da la tangente. Y si divido miembro a miembro, o sea, la segunda ecuación sobre la primera, me va a quedar B sobre A igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Como B sobre A es la tangente de alfa, me queda tangente de alfa igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. O sea, es fácil de verificar que tangente de alfa no es otra cosa que seno de alfa sobre coseno de alfa. Entonces, bueno, en vista de eso, dividiendo la segunda ecuación sobre la primera, nos queda que B sobre A igual a tangente de alfa. Acuérdense que tangente de alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa. Tangente de alfa. Entonces, vamos a poner acá alfa. Bueno, entonces me queda que tangente alfa es B sobre A. Bueno, muy bien. De esta ecuación lo que habría que hacer es despejar el ángulo alfa. Despejando el ángulo alfa de la siguiente forma. El ángulo alfa se despeja fácilmente porque nosotros sabemos definir muy bien lo que es la función inversa de una función trigonométrica. En todo caso, si yo tengo que B sobre A es tangente de alfa, para despejar justamente alfa lo que debería hacer es lo siguiente, poner como alfa igual a arco tangente de B sobre A. En las calculadoras aparece como tangente a la -1 de B sobre A. Entonces, bueno, esto me va a quedar así, me va a quedar que alfa no es otra cosa que igual a arco tangente de B sobre A. Bueno, muy bien. Y así podemos sacar el argumento alfa. Vectores, hay infinitos vectores porque hay infinitos puntos y cada punto puede definir un vector. Eso es lo interesante de todo esto. Todo el plano tiene infinitos puntos y
todos los puntos que yo puedo definir en el plano. Si yo hago un segmento orientado desde el origen de coordenadas de esos puntos, determino un vector. Y ese vector determina un punto en el espacio, unívocamente. Ahora, sí, de lo que podemos hacer, hablar de las propiedades que tienen los vectores. Propiedades de estilo algebraico. Pues la pregunta es, ¿qué podemos hacer con estos objetos? Más allá de dibujar los infinitos vectores que yo quiera en el plano. Bueno, propiedades algebraicas las hay, como por ejemplo la suma de vectores. Como sumamos números reales, también podemos sumar vectores. Pero bueno, lógicamente hay que ver cuál es la mecánica de cómo sumar vectores en el plano. Bueno, la cuestión sería la siguiente. Primero verlo desde el punto de vista geométrico, para ver y entender el por qué uno va a definir la suma como la define. Lo mismo que la resta, porque la resta está incorporada a la suma. Decir resta es un chiste porque la suma incluye la resta, o sea que ahora después lo vamos a ver. Pero en principio todos los vectores en el espacio se analizan de esta forma, ¿no? El espacio del R cuadrado en el plano, sean las componentes, ¿no? Esas componentes se pueden expresar en función del argumento angular y se pueden expresar de esta forma, como lo hemos escrito, y el ángulo se puede sacar a través del arco tangente del lado opuesto sobre el lado adyacente, o sea, B sobre A. Mucho no hay más que agregar, así se define un vector. Y de las propiedades algebraicas que vamos a nombrar, por ejemplo, propiedades como sumar vectores y la multiplicación de un escalar, un número real por un vector, la vamos a ver con detalle en el próximo video. Esto es simplemente una introducción para entender lo que son los vectores. Así que nos vemos en la próxima exposición. Chau, chau.